Hola, bienvenidos a Ser Humano. Hemos invitado en el día de hoy al doctor Severo Mercedes, cirujano plástico, al doctor Miguel Oyer, mastólogo, porque tanto Rociel, la productora, como yo escuchamos por primera vez lo del síndrome de Asia hace algunas semanas cuando entrevistamos a Laura Minaya y ella ofreció un testimonio de que experimentó un rechazo a los implantes mamarios, que esto le provocó una serie de síntomas. No voy a repetir esto, ya los médicos aquí presentes, que son la autoridad para hablar del tema, nos explicarán, y que finalmente, bueno, se optó por la extracción de los implantes. A Rociel y a mí nos interesó mucho el tema porque lo escuchábamos por primera vez y decidimos educarnos y llamarlos a ustedes como profesionales de la salud, ¿verdad? Hey, tocamos puertas, explíquennos. Bienvenidos a Ser Humano, gracias por venir. ¿Qué es esto del síndrome de Asia? Muchas Ay, gracias y agradezco su invitación y me siento muy a gusto tener a mi lado al doctor Miguel Oyer. Entonces, pues con mucho gusto las informaciones que necesite usted para transmitírsela a sus distinguidos oyentes y televidentes, sí. pues Lo primero, definir la lo que es. respuesta síndrome de Asia, lo primero es que la gente sepa qué es un síndrome. La palabra síndrome lo que quiere decir es conjunto de signos y síntomas. Ujú. ¿Por qué un ejemplo de signo? Por ejemplo, el dolor es un signo. Pero, por ejemplo, la diarrea, el dolor, perdón, es un síntoma, pero la diarrea es un signo. Entonces, el conjunto de signos y síntomas se llama síndrome. Y se llama Asia porque son terminología que se refiere a síndrome inflamatorio, inmunitario, inducido por adyugantes, con D, adyugantes. Y los adyugantes son compuestos que en el organismo humano provocan anticuerpos y entonces el cuerpo reacciona ante ellos. Por ejemplo, cuando una paciente, a propósito de su comentario, cuando un paciente se le coloca un implante mamario, eso es un implante, pero también puede ser un implante de rodilla, un implante de cualquier otro, un implante en un oído, un implante que tenga que ver con cualquier situación que vaya a ofrecer una alternativa de solución a un problema en un paciente. Esta patología, quiero decir, esta enfermedad, este síndrome, fue descrito en el año 2011, o sea que no es viejo, por un israelí llamado Yehuda Schoenfeld, se llama un israelí médico internista, reumatólogo, investigador, y es un síndrome raro. Hasta ahora se ha reportado, hasta lo que va desde 2011 acá, se ha reportado 5.000 casos. O sea A que nivel a mundial. nivel mundial. O sea que es poco frecuente. Ahora, ¿qué pasa? Que está relacionado con otros síndromes y otras enfermedades. Por ejemplo, el síndrome del Golfo Pérsico, que se refiere a los combatientes del Golfo Pérsico que salieron, muchos de los cuales con esos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? En la mayoría de los casos, los pacientes sienten cansancio, o sea, fatiga, Sí, sí. insomnio, artralgia, que quiere decir dolor en las articulaciones, mialgias, que quiere decir dolor en los músculos. Y entonces se hace Ya muchísimo hablaba estudio, también de que rechazaban la comida. trastornos gastrointestinales. Por ejemplo, fíjese, en el año 1990, la FDA de Estados Unidos prohibió el uso de implantes porque se sospechaba que los implantes mamarios estaban provocando esto, Pero de un tipo específico. sino de implantes En mamarios. general. Sin embargo, en el 2006 volvieron a utilizarse porque se comprobó que no existía, no hay evidencia científica de que un implante, por ejemplo, en este caso, implante mamario, Sí. no hay evidencia científica que demuestre que los implantes mamarios son responsables únicamente del síndrome de Asia. Ahora, ¿qué pasa? Que las pacientes oyen síndrome de Asia, y ya creen que cuando tienen esos síntomas, tienen eso. Ahora mismo es popular en la cirugía plástica, que debo decirle que
que la Asociación Mundial de Turismo Médico hizo un estudio en el 2021 y la cirugía plástica en la República Dominicana quedó en primer lugar en el Caribe, en segundo lugar en Latinoamérica, superada solamente por Costa Rica, y en el lugar 19 a nivel mundial, la cirugía estética. Bien. O sea que la cirugía plástica en República Dominicana, los pacientes deben sentirse tranquilos visitando al cirujano plástico, pero con la aclaración siempre y cuando sea un cirujano plástico certificado, acreditado y que sea miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, SODOCIPRE. Doctor Oyer, no sé si quiere ampliar algo más sobre el síndrome de Asia y saber su opinión, si realmente hay casos en el país, tal y como esta paciente ofreció su testimonio aquí en el programa. En primer lugar, Marilena, agradecerte la invitación y también compartir el agrado de tener al lado al doctor Severo Mercedes, que es una autoridad muy conocida en el país en el campo de la cirugía plástica. Como básicamente dijo el doctor Severo, el síndrome de Asia es un síndrome muy confuso. Confuso porque, como él dijo, es un síndrome autoinmune inducido generalmente por adyuvante. En el caso que estamos tratando particularmente, el adyuvante es la molécula de silicón, que es a lo que se le atribuye la reacción inmunológica en la paciente frente al implante de silicón, que es el tema que estamos tratando. En inglés, las siglas son BIE, que es Breast Implant Illness, que también se difunde mucho con esa terminología. El problema del síndrome de Asia es que es un cuadro muy subjetivo. Subjetivo significa que son síntomas y signos, como dijo el doctor, que pueden ser producidos por muchísimas entidades que no tienen nada que ver con la presencia de un implante mamario en la paciente. Entonces, por ejemplo, para detallar eso, no quiero que pierda la idea, pero fatiga crónica puede ser provocado por otras situaciones. Fatiga crónica, insomnio, ella habló de insomnio. Debilitamiento, falta de concentración, afinamiento de la hebra del cabello, rashes en la piel, procesos alérgicos en la piel, trastornos inmunológicos que pueden ir del síndrome de Sjögren, que es la queratoconjuntivitis seca, hasta el lupus eritematoso, enfermedad de colágeno. O sea, hay muchísimas entidades que están relacionadas a procesos inmunológicos que la paciente puede sentir y se le puede o se le quiere atribuir al implante mamario. El problema está que no hay, lo primero es que, como dijo el doctor, no hay ningún trabajo prospectivo y randomizado que haya demostrado una relación causa-efecto entre el implante mamario y un trastorno inmunológico en el paciente. Mucho menos el cáncer, que obviamente es otro tema que podríamos tocar, que fue una de las causas también porque en la década de los 90 también la FDA sacó los implantes mamarios del mercado, porque también había miedo de el rol carcinogénico que podía tener el implante mamario, que después se demostró que obviamente no. Pero no hay ninguna prueba, ni de laboratorio, ni de imágenes, que haga un diagnóstico de Asia. No hay una prueba. O sea, como una prueba, tú tienes tuberculosis, te haces una prueba de tuberculosis y te dio positiva. Tienes un cáncer, una biopsia que prueba que tiene un cáncer, no hay es solo deducir en base a los síntomas. Es un conjunto de síntomas, como te digo, que la paciente tiene, que la paciente lo asocia al implante mamario. Entonces, hay dos cosas importantes. Yo creo que la paciente que se va a poner unos implantes mamarios debe ser bien evaluada antes de la colocación del implante para determinar el perfil inmunológico o de alergia que tiene la paciente. Porque lo que suele pasar es que la paciente tiene todos esos síntomas antes de poder ser implante mamario. De repente pueden agudizarse con la presencia del implante mamario y el retiro del implante, suponiendo que la paciente decida conjuntamente con su médico la maniobra del retiro del implante porque cree que es la solución, el retiro del implante no siempre soluciona el problema y la paciente sigue con los mismos síntomas. Y en este caso que la paciente, Laura Minaya, lo mencionó porque ella lo dijo públicamente, lo dijo en el programa, sí dijo que los síntomas desaparecieron cuando le trajeron los implantes. Aún eso, aún
con ese elemento no se puede confirmar qué fue lo que le provocó. No, ahí hay una relación causa-efecto que porque hay un porcentaje de la paciente. Yo no estoy diciendo que no haya pacientes que tengan esa reacción a los implantes mamarios. Lo que yo estoy diciendo es que muchos síntomas son subjetivos y son difíciles de demostrar. Y comunes a varias. Pero una proporción de las pacientes a las cuales se les retira el implante, y no solamente el implante, sino se le hace una especie de capsulectomía parcial o total, que es la cápsula que rodea el implante, porque teóricamente en esa cápsula puede haber micropartículas del silicón que pudieran mantener los síntomas si es que el implante tiene relación con los síntomas. Entonces, sacar el implante y sacar la cápsula, o total o parcial, provoca mejoría en un porcentaje de las pacientes. ¿Me entiendes? Ahora, hay algunos pacientes que siguen con los mismos síntomas. Y eso hay que tenerlo claro. Yeah. ¿Y ustedes reciben en consulta pacientes creyendo que tienen esto por los síntomas que experimentan, por lo que han leído? Ahora todo el mundo consulta por internet, que creo que a veces es un error, porque la gente se vuelve loca, porque no sabe interpretar o la información no es cierta. ¿Ustedes reciben casos como estos, la paciente creyendo que tienen el famoso síndrome de Asia? En el caso de uno particular, yo recibo la gran mayoría de los pacientes, yo no le haría un diagnóstico de Asia, pero van con el miedo de que tienen la enfermedad porque la vecina, una amiga, una tía se sacó los implantes porque tenía síntomas. Y cualquier cosa que pasa de ahí en adelante, ella se lo va a atribuir a los implantes. Entonces, la mayoría de los pacientes van a explantarse o a sacarse los implantes más que por tener un síndrome de Asia diagnosticado, es por tener el temor de que cualquier síntoma que ella esté sintiendo sea producido por el Asia. Y por eso yo le digo a la paciente, tú tienes el derecho de explantarte, pero lo correcto es que tú seas evaluado o por un cirujano plástico certificado, o por un mastólogo certificado, o por un reumatólogo certificado, que es un especialista que tiene que interceder también en esa paciente, para hacer un diagnóstico lo más correcto posible y que la explantación sea hecha con con un sentido de lógica, ¿no? Y no de estarle sacando los implantes a todas las pacientes que, por ejemplo, tienen insomnio, porque probablemente eso no va a resolver el problema. De todos modos, en algunos casos, los implantes deben ser removidos después de X tiempo. Bueno, la FDA de Estados Unidos recomienda que a los 10 años los implantes se evalúe cambiarlo. Pero oiga la palabra que yo estoy usando. Se evalúe cambiarlo. O sea, no tiene que cambiarlo. No necesariamente tiene que cambiarlo. Por ejemplo, yo soy miembro de la Asociación Americana de Cirujanos Plásticos. Ellos no me pueden ordenar a mí que lo retire. Ellos me pueden recomendar a mí, como parte de la membresía, que evalúe cambiarlo. ¿Pero por qué recomiendan que evalúen cambiarlo? Porque a los 10 años, la mayoría de los implantes presentan deformidades. Y hoy por hoy existe lo que se llama, tal como lo decía el doctor ayer, lo que se llama la contractura capsular, que es la cápsula que se pone dura y el paciente siente que los senos están duros y creen que es la prótesis, pero no es la prótesis, es la cápsula, que es un tejido conectivo que el organismo produce para proteger la cápsula, para proteger la prótesis. Y entonces esa cápsula se pone dura, tiene cuatro niveles, 1, 2, 3 y 4, ya en el cuarto grado produce dolor, y cuando eso está así, necesariamente hay que retirarla. Hay que hacerle, como decía el doctor ayer, una capsulectomía y entonces sustituir el implante. Pero fíjate qué pasa. En nuestro país el populismo es un problema, porque hace poco se popularizó la nalgomanía. La mayoría de mujeres querían la nalga de fulano, la nariz de fulano, sobre todo la nalgomanía, la nalga grande. Y bueno, ahora, López. no me gusta decir nombre, pero bueno, todo el mundo lo internacional. Cuando esta Angelina Jolie se hizo la mastectomía, se aumentó las probabilidades de realizarse este procedimiento quirúrgico. Y eso provocó muchas mastectomías, que antes se le llamaba mastectomía subcutánea, y ahora se le llama mastectomía reductora de riesgo, que para los fines es lo mismo. Mastectomía profiláctica.
y hoy mastectomía reductora de riesgo. Pero ¿qué ocurre? O sea, todo Ahora es se ha hecho por muy moda. popular, muy a la moda, retiro de la prótesis y reconstruir el tejido que le queda. ¿Qué inconveniente encontramos? Que a veces la paciente, cuando le retiramos la prótesis, ese espacio que ocupaba la prótesis, el tejido que le queda no es suficiente para darle forma, una buena forma al tejido que queda, y eso hay que aclararlo. Por eso existe en la evaluación preoperatoria de un paciente lo que se llama el consentimiento informado. Que el consentimiento informado es una herramienta establecida por la ley 4201, que es la Ley General de Salud, y que establece que el consentimiento informado tiene que ser escrito. Pero al paciente hay que decirle no solo los beneficios, sino también los riesgos. Pero el paciente a veces no quiere escuchar los riesgos. Y entonces, porque el paciente de cirugía plástica es un paciente que usa lo que se llama hoy la medicina satisfactiva. O sea, que ellos buscan satisfacer un deseo, y sobre todo que la mayoría de los pacientes de nosotros tienen lo que se llama dismorfofobia. O sea, que tienen una parte de su cuerpo que no les gusta y tienen derecho a quitársela o a mejorarla. Ahora, a veces el error más de lo estético que la salud. Sí, pero el error es cuando le garantizan un resultado al paciente, porque la condición aleatoria del paciente de nosotros es característica, que quiero decir que hay cosas que el paciente no la dice y cosas que nosotros tampoco la sabemos. Bien. Entonces, ese populismo a nosotros nos crea muchos problemas. Pero el síndrome de Asia, tal como lo decía el doctor Miguel Loyer, y yo se lo ratifico, que es un síndrome muy difícil de diagnosticar porque no hay un estudio específico que diga, bueno, vamos a hacerle este análisis, vamos a hacerle una biopsia. Y vamos a hacerle una biopsia por congelación. Y de allá para acá dice carcinoma tal. Y nosotros decimos, bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es tal cosa. No existe un signo patognomónico, quiere decir que es típico de esa patología, de esa enfermedad. Entendí muy claro que es difícil de diagnosticar. De todos modos, cuando regresemos, me gustaría preguntarles, en caso de que la paciente tenga esto, ¿qué hacer? ¿Cuál sería el tratamiento? Y que orienten, o sea, principales errores que cometen los pacientes cuando van o dejan de ir al mastólogo o al cirujano plástico, ahora que estamos hablando de los senos específicamente, cuando regresemos. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.